Y nos vamos para el Ecuador, que tenemos segunda vuelta. Hay segunda vuelta, estamos ahí cerquita, estamos cada vez más cerquita. Porque estas elecciones en las cuales hay un periodo tan grande entre Otro guerras país, no claro. pasó de ¿cuándo fue? A ver, ¿cuándo fue la primera vuelta en el Ecuador? La primera vuelta fue el domingo 9 de febrero, Alfredo. Parece 3 años pasaron de eso. ¿Y no, ahora mucho cuándo tiempo. es la segunda vuelta? El 13 de abril, en un mes aproximadamente. O sea, es que es un periodo muy grande entre la primera vuelta y la segunda vuelta, lo que nos hace un poco, pues, haber dejado quizás respirar el proceso, ver cómo se reacomodan las piezas, pero ya estamos a un mes de la cita electoral de segunda vuelta. A ver, vamos a ir de menos a más. Las dos candidaturas, ¿quiénes son? Para ir recordando e ir dejando clarito el tablero electoral. Bueno, después del 9 de febrero hubo un empate técnico entre el actual presidente Daniel Noboa, candidato de la derecha y el neoliberalismo, y por su parte la candidata correísta Luisa González, ¿no? Estos son los dos candidatos que se enfrentan el 13 de abril en el balotaje. Hay que recordar que a diferencia del 21 y a diferencia del 23, en estas elecciones de primera vuelta en el año 2025, los dos contrincantes de segunda vuelta, como decía Bahía, Luisa González y Daniel Noboa, concentraron casi el 90% de los votos. Es decir, todo muy concentrado entre estos dos votantes. Por lo tanto, significa que el voto en disputa para la segunda vuelta es chiquito. Es más o menos 1.200.000 votos, por ir redondeando en los números. Porque el resto de electores, los candidatos, ¿cuánto había de electores? 16 candidatos, Alfredo, y sin embargo se concentró, como vos bien decís, en dos, ¿no? Claro, o sea, 16 candidatos obtuvieron el 12% aproximadamente y dos candidatos el 88%. Ahí ahora todo el mundo quiere pescar ese voto, el voto que votó a estos 16 candidatos. Entre ellos y ellas, hay un candidato que fue el más importante en términos de votación en este sector. Sí, efectivamente, fue Leonidas Sisa, el candidato de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que sacó el 5,25%, y esta semana se dio algo que todos y todas estábamos esperando, que es el apoyo de la CONAIE a la candidata Luisa González. Lo vamos a escuchar a Leonidas. Pero lo que estamos claros y el condumio de esta reunión es que todos estamos de acuerdo, hay que consolidar la gran unidad para enfrentar al proyecto neoliberal fascista de derecha. En eso estamos absolutamente claros. Por ello me parece importante, para que pueda caminar esta gran unidad, elevamos las demandas centrales a las cuales necesitamos escuchar a la candidata. Es Leonidas Sisa, candidato electoral, refleja muy bien la visión indígena con una visión de izquierdas, porque hemos tenido otros candidatos indígenas en el Ecuador, claramente de centro-derecha, como Yacu Pérez, claro. Y hay un sector de la CONAIE al interior que no ha estado del todo de acuerdo, probablemente muy cooptado por el ONGismo, por ciertas agencias de cooperación al desarrollo más proestadounidenses, pero Leonidas Sisa, valiente y responsable, ya nos anticipó un poco en los micrófonos de la pizarra que su posición era no a Noboa, no al neoliberalismo, no a cualquier ensayo del fascismo en el Ecuador, nada que tenga que ver con la derecha, todo eso ya nos lo adelantó, ahora se ha posicionado abiertamente. Pide lo que ha pedido históricamente el movimiento indígena, ¿no? Sí, efectivamente, y esto es interesante porque si bien hay una unidad, Luisa también remarcó esto de que no es solo una unidad en el frente electoral, sino es una unidad programática, que esto es más interesante. Más allá de ganar una elección, hay acuerdos y por eso llamó a una mesa de decisión en función de algunas cuestiones que la CONAIE viene planteando, por ejemplo, no a la nueva constitución, no a la minería a gran escala a cielo abierto, defender ciertos sectores estratégicos públicos. Bueno, son cuestiones que hacen algunas diferencias o algunas discusiones que se van a tener que dar al interior de ese frente, pero que están los dos sectores dispuestos a conversar, ¿no? Yo creo que cuando uno escucha a Leonidas Sisa es claramente una persona que pone programa e ideas encima de la mesa. Y creo que lo que ha planteado son las reivindicaciones históricas. ¿Por qué tiene tanta importancia Leonidas Sisa? Porque, repetimos, tiene casi 550.000 votos. 550.000 votos que además no es que lo tenga él, le votaron a él, pero él es muy nítido ideológicamente, él no es que te confunde y además es un líder con mucha presencia, que no es un líder que acaba de aparecer hace 2 días, tiene una biografía y una trayectoria, por lo tanto su votante estaba muy expectante a ver qué planteaba Leonidas Sisa. Ya se haya puesto las
los temas, ha dicho, queremos apoyar para que no haya una victoria de la derecha en el Ecuador y de sus ideas, plantea sus reivindicaciones. ¿Ha respondido Luisa González Bahía? Sí, efectivamente, por supuesto, saludando y agradeciendo este apoyo tan importante, porque a nosotros no nos gusta hacer matemáticas, sabemos que en política no funciona, pero con este empate técnico que tuvieron el 9 de febrero, los votos de ISA son fundamentales. Son más de 500.000 votos, por lo cual eso le podría asegurar una futura victoria. No lo sabemos porque acá todo puede pasar, pero es un apoyo muy importante el electoral, pero me parece fundamental la respuesta en lo programático y en lo político, porque llamó a esta mesa de decisión y de discusión que también va a enriquecer el espacio, ¿no? El correísmo ha respondido un poco, decir, sí, vamos a discutir las cuestiones programáticas, no ha cerrado las puertas, ha aceptado la discusión, cosa que me parece además el mejor camino a construir. Probablemente no van a haber coincidencias en el 100%, por eso representan identidades políticas diferentes, pero yo creo que podría haber tranquilamente un conjunto de programas comunes antineoliberales. En el Estado es muy fácil, en la educación bilingüe, probablemente el tema minero históricamente ha sido más difícil y yo creo que se pueden llegar a acuerdos por etapas, de ir increciendo, ¿no?, cuál es el nivel de convergencia programática, pero primero asentar las cuestiones básicas. El tema de la constituyente, he escuchado muchas veces a la unidadista que lo plantea porque no quiere ningún tipo de retroceso en derechos indígenas del Estado plurinacional, que la misma constituyente, muy tutelada por el correísmo, porque tenía una mayoría aplastante, defendía. Yo creo que es mucho más fácil que se pongan de acuerdo porque hay grandes coincidencias y al otro lado tienen a una derecha que no es que vaya a venir, es que ya está la derecha y saben cómo gobierna. Sí, efectivamente, porque también lo que planteó Luis en estos días es la garantía de derechos en un Estado neoliberal y que está recortándolos permanentemente, ¿no? Y viene planteando el tema de las libertades y justamente hablábamos fuera del aire, ¿no? Uno de los indicadores de esto es la solicitud del presidente, por ejemplo, de que viene también desde la CNE, de prohibir el uso de celulares en el balotaje tras varias denuncias. Bueno, de libertades en relación con la crisis de inseguridad que está transitando el Ecuador, la crisis económica que está transitando el Ecuador. Son un montón de cuestiones que unen este frente en una cuestión que me parece que es fundamental para plantear de cara a lo que queda de campaña, que es bastante, ¿no? Queda bastante. Bahía ha dicho algo que es, no podemos pasar muy por alto porque esta semana ha habido una muy mala noticia por parte del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, porque ha planteado la prohibición de poder fotografiar, ¿no?, tu voto y tu acta cuando se recuenten los votos. ¿Por qué es muy relevante la fotografía de las actas? Es el método que tiene siempre históricamente cualquier fuerza política para hacer su control electoral y su conteo electoral rápido. En Argentina le llaman las mesas testigos, que es que en otros países son sistemas de conteo, de control. Saber que ha votado cada mesa. Necesitas en el escrutinio, tú tienes tus representantes y tus delegados que tienen acceso a ver lo que ocurre, pero tienen acceso a tener una prueba de lo que ocurre. Hoy esto ha estado avalado por todas las normas internacionales de control electoral. Hay, afortunadamente, y esperemos que las misiones electorales de la OEA, a la cual es difícil confiarle mucho, pero ya ha estado en primera vuelta, a la misión electoral de la Unión Europea y a otras misiones electorales, se le exija de manera inmediata al Consejo Nacional Electoral que retroceda en términos democráticos, porque realmente es preocupante, vaya, no es un tema baladí, ¿no? No fue tema de agenda de toda la semana y seguramente de las próximas, porque todavía no hay definición. De hecho, la CNE acató de la medida y la decisión de Daniel Noboa. Un dato también que te quiero agregar, Alfredo, fecha para tener en agenda: el domingo 23 de marzo vamos a tener un nuevo debate presidencial de cara... ¿Cuándo es? El domingo que viene, 23. Es importante, a la tardecita, a la noche. Debate, claro, un debate que ya existió, Alfredo, porque en octubre de 2023 Luisa y Daniel Noboa se enfrentaron a este debate presidencial y nuevamente lo hacen el 23 de marzo. Y también un Álvaro Noboa que ha cambiado. Daniel Noboa. Álvaro, mira. Te traicionó el papá, no se presenta. El papá siempre quiso. O sea, el papá fue candidato millones de veces, el hombre más millonario del país. Pero se le decía acá la casta, ¿no? Sí, es totalmente. Podría ser lo mismo. Podría no haberme equivocado, Alfredo, porque justamente Daniel Noboa ha cambiado, no sé si lo has notado, ha cambiado bastante su performance
de lo que fue la campaña hasta el 9 de febrero y lo que es ahora, porque él planteó hasta último momento que iba a ganar en primera vuelta en Ecuador el 9 de febrero y terminó en un empate técnico. Justamente ahora también está muy señalado por innumerables hechos de corrupción que tienen que ver con su familia, que es una de las más ricas del país, ¿no? No olvidemos esto. No, yo creo que el debate presidencial le estamos poniendo mucho énfasis, con mucha razón, porque en la reciente historia ecuatoriana ha sido muy determinante. Como todo, no todo debate en toda elección tiene una gran relevancia. A veces pasa desapercibido y no pasa nada. No, en el Ecuador no. En el Ecuador es muy importante esa discusión. Ha tenido, insisto, en el 23, en el 21, incluso en épocas de Rafael Correa. De hecho, Rafael Correa, cuando se presenta por primera vez a una elección presidencial, año 2006, tiene el momento estelar de él, donde es disruptivo, sobre todo para las mayorías que no lo conocían, es en el debate presidencial. En el 21, la caída de Andrés Arauz, que iba subiendo en términos electorales, también hay un juego un poco, ¿no?, de ridiculizarlo por parte del candidato presidencial en ese momento, el banquero Lasso. Yo creo que va a ser muy clave esta confrontación, porque además, es curioso, en la primera vuelta hubo debate presidencial, pero como eran tantos, no se vieron las caras, ¿no? ¿Vos te acordás de eso, Alfredo? Fue el debate más esquizofrénico. Se partió en dos, 8 y 8, ¿no? Sí. Eso es para estudiar en Manual de Ciencia Política de los top 10 de debates más raros del planeta, porque eran muchos realmente. Y este creo que va a tener un impacto distinto, ¿no? Pero además eran muchos y no lograron hablar entre ellos, No. porque estaba Daniel Noboa en un grupo y Luisa en otro grupo. Así que eso va a ser importante. ¿Qué dicen las encuestas? Yo sé que todo el mundo quiere saber qué dicen las encuestas. Están saliendo pocas encuestas, casi todas están dando una victoria entre 4 y 6 puntos a favor de Luisa González. Yo creo que el mejor jefe de campaña de Luisa González se llama Daniel Noboa. O sea, Daniel Noboa ha dicho, yo me voy a ocupar de perder. Y Daniel Noboa ha dicho, voy a hacer todo lo posible para perder. Yo creo que él no la acabó con una buena digestión después de la primera vuelta. Él pensaba, la habían de alguna manera, no sé si mentido o automentido, de que iba a ganar por mucho, casi en primera vuelta. Y me parece que él no entró bien en la segunda vuelta. Como dice Bahía, siguen los casos de corrupción, no resuelve nada en lo cotidiano. Y yo creo que está bastante, como cada vez más nervioso. El miedo que nos da a los que creemos en la democracia es que no ocurra absolutamente nada antidemocrático en estos días. Hay que estar atentos también, Alfredo, porque es posible que vuelvan los cortes de luz en este mes, una problemática que Daniel Noboa no pudo solucionar, y también me parece interesante cómo, teniendo todo el aparato del Estado y todos los recursos económicos que destinó a la campaña, no le alcanzó. No le alcanzó. De hecho, parte de lo que intentó hacer en Sierra Central, que es donde él pretende, es con plata. Leonidas Issa en esto fue muy claro. Le dije, agarren la plata y voten lo que tengan que votar. Cosa que Gustavo Petro también le dijo al uribismo en las últimas elecciones en Colombia. Vamos a seguir pendientes. ¿Tú te vas al Ecuador, por cierto, de corresponsal de La Pizarra? Se están enterando acá mi familia. Ah, bueno, entonces, perdón, no dije mucho nada. Atilio, sí, nos vamos. Un mensaje para Atilio, el hijo de Bahía, que su mamá se va de corresponsal de La Pizarra. Vamos a estar ahí presentes. Vamos a estar ahí presentes. Seguimos en La Pizarra.